Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo. Estamos cubriendo ahora la segunda porción. Recuerden que ya cubrimos la primera, que el tema, ¿cuál fue familia? ¿Cuál fue el primer tema que vimos de Éxodo? Que este patrón se repite. Esto por eso es bien importante prestar mucha atención al libro de Éxodo, familia. Hemos marcado el precedente desde Génesis, que el Eterno nos está hablando del final de los tiempos desde el principio. Y obviamente el libro de Éxodo no es la excepción, y vimos y marcamos el precedente que había mucho vocabulario que podíamos identificar en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Bueno, familia, la porción que nos corresponde hoy cubrir es de Éxodo capítulo 6, verso 2, a Éxodo capítulo 9, verso 35. Bien, entonces vamos a tomar estos versos, pero no nos vamos a enfocar en toda la porción. ¿Por qué? Porque el tema importante de la porción y que ya hemos cubierto son las 10 plagas. Aquí empieza a hablar de las primeras 7 plagas y que ya lo hemos cubierto en el ciclo pasado con el estudio Las 10 plagas, en donde analizamos cada una de ellas en su contexto, tratamos de marcar precedentes bíblicos y entender el por qué suscitan estas plagas. Entonces, no vamos a tocar este tema de las 10 plagas, sino que me gustaría enfocarnos en un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Vamos a hablar sobre el corazón del faraón, porque habla bastante sobre el corazón del faraón y sobre la actitud que tiene faraón. Hay una palabra que se repite un montón de veces, que es faraón endureció su corazón, o fue endurecido el corazón de faraón. En esta porción hay más de 19 veces que se va a hablar del endurecimiento o la flexibilidad del corazón de faraón. Entonces, es algo importante que quisiera que en este ciclo pudiéramos profundizar un poquito, entender por qué sucede esto que Faraón, qué quiere decir esto que Faraón endurece su corazón y cómo esto de alguna forma nos va a reflejar a nosotros. Así que quiero que empecemos, obviamente, para antes de hablar de Faraón, hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención, es el capítulo 6, porque en el capítulo 6 hay un preámbulo antes de que Moisés se presente a Faraón, en donde hay un diálogo entre el Eterno y Moisés antes de presentarse a Faraón. Pero recordemos que antes de presentarse a Faraón, ¿a quién se presentó Moisés? Se presentó al pueblo, a los ancianos. Los ancianos hablaron con el pueblo. El faraón toma oído de lo que quiere hacer Moisés y qué sucede con el pueblo. A ver, familia, los que están en internet también pueden participar. ¿Qué sucede con, cómo? Mayor opresión, exactamente, porque el faraón toma oído de lo que quiere hacer Moisés, de que el pueblo vaya a adorar al Eterno al desierto por 3 días. ¿Y qué dice el faraón? Él es la primera vez que endurece su corazón, en el capítulo 4, en donde no deja que el pueblo salga a adorar y ¿qué hace? Pone más opresión. Les pida que hacer en la misma cantidad de ladrillos sin darle paja, o sea, más opresión. Y entonces, ahora miren la situación de Moisés. Ahora tiene que volver a presentarse a hablar con Faraón y el Eterno le dice, ve y habla con Faraón. Y Moisés dice, ¿cómo voy a ir a hablar con Faraón si el pueblo no me quiere escuchar? O sea, ya estamos conociendo también una característica en este punto del pueblo. Nos da a entender que quizás el pueblo también endureció su corazón. ¿A causa de qué? De la opresión, de ver que lo que Moisés viene a traer libertad, pero lo que obtiene es más opresión. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. Quisiera que mi hermano Ramón, quiero invitar a mi hermano Ramón, que podamos leer de Éxodo capítulo 6 del verso 1 al 7, para entrar en contexto y entender algunos puntos que quiero compartirles, porque este es el preámbulo para la presentación de Moisés ante Faraón. Mi hermano, cuando quieras. Sí, mi hermano. Adonai respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra.
Habló todavía Adonai a Moisés y le dijo, yo soy Adonai, y aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra a Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Adonai, y vosotros sabéis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que nos sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Bien interesante porque, ¿qué podemos ver aquí? Déjame un segundito que aquí, ahora sí. Acá es bien interesante porque empieza ahora el Eterno a hablar con Moisés. Pero ¿qué está haciendo aquí? Le está dando una instrucción que se presente con Faraón. Y le dice que cuando hable con Faraón, dice que Adonai le responde a Moisés diciéndole que él va a liberar al pueblo con mano fuerte. Dice, esto es algo que llama la atención, porque esto es algo bien claro que tenemos que tener, que es lo que el Eterno pretende hacer en el capítulo 6 con este diálogo que tiene con Moisés y obviamente qué es lo que va a suceder con Faraón. Porque lo que está sucediendo aquí es la presentación de Dios. Es Dios diciéndole y recordándole a Moisés quién es el Eterno, quién es Dios y cómo lo van a ver también tanto el pueblo de Israel, cómo lo tiene que ver y cómo lo tiene que ver Faraón. Y por eso es bien importante que le dice, primero le está recalcando dos veces en el verso 1, y esto es parte de la porción pasada, dice, con mano fuerte los libraré. Y lo dice dos veces. Y esto es porque es importante. Ahora, ¿por qué usa este vocabulario el Eterno de mano fuerte? El vocabulario es básicamente algo que los egipcios conocían, era un vocabulario que ellos tenían en mente y también Israel, porque era parte del diálogo de la cultura egipcia, en donde la mano fuerte representa autoridad, representa poder militar. O sea, está dejando saber cómo el Eterno va a sacar a su pueblo, como podemos decir, con una autoridad y poder militar. Y como les digo, este es un vocabulario que en Egipto, estaba leyendo varios comentarios, en donde dice que este vocabulario era común en Egipto. Que es más, hay escritos que resaltan esta frase con mano fuerte y siempre está asociado con victorias militares. Por ejemplo, se cita de Ramsés II, que Ramsés II fue a una batalla, dice que ganaron por muy poco, pero los escribas egipcios relatan de que fue por la mano fuerte de Ramsés II que Egipto fue liberado o ganó una guerra por la mano fuerte de Ramsés II. O sea que en la mentalidad egipcia, recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces tenemos que entender qué hay en la mentalidad de la audiencia original del libro de Éxodo, el cual fue escrito para un pueblo que está saliendo de la esclavitud, un pueblo que vivió 400 años en Egipto, que su mentalidad y su cosmovisión estaba muy relacionada, muy sincretizada con el mundo egipcio. Entonces, al aclarar esto, que el Eterno va a obrar con mano fuerte, quiere decir que el Eterno está marcando un precedente contracultural, que no es la mano fuerte de Faraón, sino que es la mano fuerte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque eso es lo que dice en el verso 2, dice, yo soy Adonai, que se le apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. O sea, es el Dios omnipotente o el Shaddai, dice, el Todopoderoso. O sea que estamos hablando de que es la presentación del Eterno. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en mente, porque esto nos va a ayudar a entender por qué Faraón endurece su corazón. En el verso 2 aclara, y vamos a ver que en toda esta porción y hasta terminar las plagas, siempre el Eterno va a marcar el yo soy, yo soy. Y esta frase, yo soy, es, como podemos decir, una afirmación es también un vocabulario que en el mundo antiguo, en el antiguo Medio Oriente, se conoce que es una afirmación de poder.
de autoridad suprema de una deidad. Entonces, ¿qué es lo que está dejando saber el Eterno? Que Él es el Dios sobre Faraón, que Él va a ser, cuando dice Dios omnipotente, es el Dios único, es el Shaddai, el que tiene todo en control, el que tiene el poder de todo. Y es algo que también hemos estado viendo desde Génesis, de determinar de que la verdad es que Dios es quien está en control de todas las situaciones. Y eso es lo que está dejando saber. Y este término del yo soy es un término que afirma autoridad. Está diciendo quién tiene la autoridad y a Moisés se le está diciendo, yo soy quien tiene la autoridad para sacarlos con mano fuerte. O sea, está dejando saber que realmente la autoridad suprema es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que esto también va a ser una enseñanza para el pueblo de Israel como para los egipcios. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 6, verso 7, nos va a decir, miren lo que dice, capítulo 6, verso 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios. Miren, esto es una enseñanza para Israel, pero no solo para Israel, sino que también para los egipcios. Cuando nosotros vamos al capítulo 7, vamos a adelantarnos al capítulo 7, al verso 5. Miren lo que dice el verso 5. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano sobre Egipto. O sea que este vocabulario no solo nos está hablando de que va a ser una enseñanza para Israel, sino que también va a ser para Egipto. Y este va a ser el contexto por el cual Faraón endurece su corazón. Porque el Eterno va a hacer milagros, va a suceder las plagas que van, y que ya lo cubrimos en el ciclo pasado, que muestran la soberanía de Dios sobre las deidades de Egipto. Entonces, no solo para Israel va a ser una enseñanza. Y obviamente cuando nosotros vemos las plagas, ¿cuántas plagas afectan al pueblo de Israel, familia? ¿Cuántas plagas? Son 3 plagas. Entonces, si hay 3 plagas que van a estar afectando al pueblo de Israel, entonces es muy probable, como dice en el verso 12 del capítulo 6, que el pueblo no quiso escuchar a Moisés. Habíamos visto que también puede suceder que el pueblo pasa las plagas porque se habían sincretizado y de alguna forma Dios tiene que cambiar y configurar la mente de los israelitas a que Él es el único Dios omnipotente, es el único Dios. Exactamente, exactamente, que era como reconfigurar su cosmovisión y que ahora Israel tiene que reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios todopoderoso. Pero no solo eso, hoy puedo ver un poquito más allá y al ver que está pasando esto de que el pueblo no quiere escuchar a Moisés. Moisés es bien claro en el verso 12. Vamos a ir al verso 12 del capítulo 6 y miren lo que dice el verso 12 del capítulo 6. El verso 12 dice, y respondió Moisés delante de Adonai, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, acá tenemos la evidencia que en un principio Israel escucha, los ancianos escuchan a Moisés, pero por culpa de la opresión que reciben como respuesta de Faraón, el pueblo decide no escuchar. Entonces, como yo les decía en un principio, es muy probable que el pueblo también haya endurecido su corazón. Y como vemos, las plagas fueron también para Faraón una prueba. ¿Cómo iba a estar ese corazón de Faraón? Entonces, si Israel pasa por 3 plagas, ¿qué quiere decir? Que es muy posible que también su corazón estaba endurecido. Que tanto las plagas fueron un trato como para Egipto, como para Faraón, pero para Israel también. Algo que también lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, que eso después lo invito a que lo lean, vemos como el vocabulario de las plagas se va a ver reflejado en Apocalipsis, en el final de los tiempos, en donde dice que va a haber tribulación para toda la humanidad y que nosotros, los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también vamos a pasar por eso, pero vamos a ver la mano fuerte de Adonai en esos momentos. Entonces, es algo como vemos que es cíclico, algo que se va a repetir, algo que estamos viendo que el Eterno
Está dejando claro quién es él antes de que sucedan las plagas. Y se lo está aclarando a Moisés para que él se lo aclare a Faraón. Porque miren lo que dice en el verso 7. Vamos al verso 7 de Génesis. Vamos a ir al verso 7. Éxodo, perdón, en Éxodo. Éxodo, estoy volviendo al principio. Éxodo, capítulo 6, verso 7. Dice, yo os tomaré por mi pueblo. Miren lo que dice aquí. Porque acá, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Acá vemos un vocabulario legal. Todo lo que dice el Eterno, que Él está hablando de que yo soy, que los va a sacar con mano fuerte, esos son vocabularios también en el contexto cultural, son vocabularios legales, en donde ahora el Eterno está dejando claro que el pueblo que está en esclavitud es su pueblo. Dice, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea que va a ser el Dios que trae libertad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una expresión de pacto. Esto quiere decir que hay un pacto. Está recordando, y es lo que dice en un principio, que el Eterno se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerden que Abraham recibe dentro de las promesas esta profecía de que su descendencia iba a estar en Egipto y que el Eterno los iba a visitar y los iba a sacar con mano fuerte, que es la primera vez que se usa la mano fuerte cuando habla de la promesa que le hace el Eterno a Abraham de su descendencia. Wow, y esto es increíble porque esto está hablando de pacto, esto está hablando de algo legal, esto está hablando de una declaración de pertenencia, pero también este vocabulario está asociado con la adopción. ¿Qué está diciendo ahora? Ahora este pueblo me pertenece, este pueblo es mío y es por adopción. Recuerden que esto es una disputa entre el faraón, que era una deidad para Egipto, y para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto entonces, si nosotros lo vemos dentro de las esferas o dentro de la metodología de estudio, entraría en lo que es caos y orden, caos y cosmos. Estamos viendo una lucha cósmica, como podríamos ver, en una lucha entre dioses, entre el dios de los egipcios, entre comillas, porque vamos a ver que no es un dios, sino que es un simple ser humano, y el verdadero Dios de toda la creación. Por eso es interesante tener esto en cuenta, porque ahora el vocabulario que usa en el capítulo 6, verso 7 de Éxodo, es un vocabulario de adopción, que es el mismo vocabulario que si nosotros vamos a Éfeso, vamos al libro de Efesios, vamos a ir al libro de Efesios, Efesios capítulo 1 del verso 5 al 6, y quisiera que la familia Pelo pudiera leerlo. Vamos a ir a Efesios 1 del verso 5 al 6. A ver, Eh, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. amén. Gracias, gracias, Alita. Miren lo que dice en Efesios. Dice que nosotros somos ahora adoptados como hijos suyos. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de el Mesías o hijos del Padre? Hijos del Padre. Lo mismo está sucediendo con Éxodo. Ahora a través de Moisés, el pueblo está siendo adoptado por el Eterno. Es un vocabulario de adopción, es un vocabulario legal. Entonces ahora va a haber una disputa entre el rey de Egipto y el rey de Israel. Recuerden que hasta aquí el rey de Israel es el Eterno, es el Dios Todopoderoso. Él dice, yo soy quien tiene la autoridad sobre Israel. Yo soy el que tiene la autoridad sobre toda la creación y todo está sujeto a mí. Y ahora, en el capítulo 7, vamos a empezar a ver cómo el endurecimiento del corazón. Empieza a hablar sobre el endurecimiento del corazón de Faraón. Vamos a leer del capítulo 7 de Éxodo, del verso 1 al 4. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo
7 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 vamos a leer para tener un poco de contexto y vamos a empezar a descubrir esto del tema del endurecimiento del corazón de Faraón. Mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Sí, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón como Yahweh les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Acá está hablando de que, miren cómo empieza el verso 1. Dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te constituiré Dios para Faraón. Y este es un vocabulario que tenemos que tener en cuenta porque nos da a entender por qué Faraón endurece su corazón y no mata a Moisés. ¿Por qué Moisés se puede presentar ante Faraón? Este vocabulario de lo que es un Dios yo te haré un Dios para Faraón, podríamos decir que aquí el Eterno le está dando una función a Moisés. ¿Cuál es la función? La función de un mensajero real, de un mensajero que viene en representación del Dios y del rey de los hebreos para hablar con Faraón y negociar la salida de los hebreos, de los israelitas de Egipto. Pero es bien interesante al ver este vocabulario en contexto, porque esto también nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Y quiero compartirles esto, familia. Miren lo que encontré sobre como Dios a Faraón. Y es un vocabulario también un poco conocido en el mundo egipcio, en el mundo del antiguo Medio Oriente, ya que esto representa un cambio delante de los ojos de Faraón, de Moisés, un cambio de estatus, en donde ahora tiene un rol y un propósito y una función definida, lo que es Moisés delante de Faraón. Entonces, miren lo que dice. Esto proviene del comentario bíblico del contexto cultural de Zondervan del libro de Éxodo, y dice, ¿cómo Dios a Faraón? La palabra cómo no está en el texto hebreo. Literalmente, el texto dice, te he hecho Dios para Faraón. Este tipo de afirmación no pareciera extraña en el mundo antiguo. En ciertas situaciones, una persona podría convertirse en una clase diferente de criatura, una clase a la que no pertenece naturalmente. O sea, esto es lógico. O sea, Moisés no es Dios, sino que él va a cumplir el rol y el propósito de representar a quién? A Dios. Es un hombre que va a estar representando a Dios. Miren lo que dice. La transformación no es física, pero el camino se considera válido dentro de su contexto. Perdón, el cambio se considera válido dentro de su contexto. Tal transformación, por ejemplo, tuvo lugar dentro del mundo del derecho, o sea que es un vocabulario legal. Sabemos que que Moisés no va a ocupar la posición de Dios, él no se va a creer Dios, pero vemos que es un vocabulario que tiene un contexto legal, por lo cual ahora entendemos por qué Faraón accede a escuchar a Moisés y por qué se puede presentar tantas veces. Porque recuerden, Faraón tiene la autoridad y siempre va a haber un protocolo para presentarse delante de un rey. Entonces, si alguien se acerca, por ejemplo, el presidente de la nación argentina y no cumple con los protocolos, ¿qué sucede con esa persona? Lo meten en cárcel. La custodia no lo deja llegar. Entonces, así mismo sucede con Faraón. Imagínense, un Moisés que no tiene autoridad, ¿cómo se va a presentar delante de Faraón? Entonces Dios está usando este vocabulario legal para marcar la autoridad que ahora tiene Moisés para presentarse delante de Faraón. Es como que se están presentando un dignatario de un país delante del dignatario del país, que en este caso tiene a Israel en cautiverio. Vamos a ver qué más nos dice. Dice, en algunas sociedades de la antigüedad, del cercano oriente, un hombre sin heredad
sin herederos varones, pasaba su patrimonio a su hija. Sin embargo, antes, miren lo que tenía que hacer. Antes de hacerlo, declararía formalmente, o sea, legalmente, que su hija es un hijo, pero es una hija. Pero lo tiene que hacer este cambio, podemos decir, de estatus por una condición legal. En cambio, que permitió que la hija heredara legalmente el del padre. O sea, este cambio permite que la hija herede legalmente del padre. Recuerden que siempre en el antiguo Medio Oriente la heredad siempre pasaba al varón primogénito, pero en el caso de no haberlo, había una cláusula legal que cambia el estatus de una hija a hijo, pero la hija sigue siendo hija, sino que es una cuestión legal. Muy bien, hermana, cuando se... Sí, hay las hijas de... Exactamente, cuando las hijas de... No, no es de Manasés. Ah, de la familia de Manasés, exactamente, que no tienen hijos. Entonces, ¿qué sucede? Se presentan delante de Moisés y ahora Moisés tienen un problema. ¿Cómo van a heredar ellas si no hay primogénito? Bueno, acá tenemos la respuesta. Había una cláusula legal que permitía este cambio de estatus y permite que ahora una hija pueda heredar. Y este es un ejemplo, y esto es una cuestión de autoridad, es una cuestión legal. Este tipo de situación se conoce principalmente desde la edad del bronce tardío y en particular desde Nuzi y Emar. Algunos documentos de Emar registran testamentos en los que se producen dos transformaciones jurídicas. Una hija se convierte en mujer y varón y por lo tanto se convierte en hijo e hija. Y la esposa del testador se convierte en padre y madre. Estos cambios otorgan a la esposa plena autoridad sobre la herencia, una vez que el testador ha fallecido, y la hija todos los derechos y privilegios otorgados a un heredero legítimo. Ok, entonces vemos que este vocabulario de que dice en el capítulo 7 del verso 1, dice que te haré como Dios, o sea, serás como Dios, no es que serás, sí, te haré, vamos a repetirlo esto, porque ya me hice un enredo familiar. Dice, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un vocabulario legal, acá hay un contexto legal que tenemos que tener en cuenta, el por qué ahora el Eterno está como delegando autoridad a Moisés para presentarse en representación de Dios delante de Faraón. Y sabemos que Yeshua es, podemos decir, mejor dicho, Moisés es una sombra de Yeshua, es lo que va a venir, es una figura del Mesías. Obviamente Moisés no es el Mesías, pero él cumple algunos roles y propósitos y funciones que vamos a ver en el Mesías. Y justamente en Mateo capítulo, vamos a ir a Mateo capítulo 28, y esto es algo que compartí esta mañana con un grupo de estudio y hablábamos sobre esto, pero justamente aquí yo me di cuenta de esto cuando vamos a Mateo, capítulo 28, versos 18 al 19. Mi hermano Ramón, ¿puedes leerlos? Sí, mi hermano, ya lo leo. Mateos, 28, versículos 18 y 19. bien. Mateo 28, 18 y 19. Dieciocho y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Amén. hermano. 18 y 19. Gracias, mi hermano. Miren lo que dice acá. Yeshua dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, acá recuerden que el contexto del capítulo 28 es la resurrección del Mesías, cuando se presenta con los discípulos, después de la resurrección, después de los 3 días que estuvo en el sepulcro. Y dice que él se presenta y les da ahora la gran comisión, la función que tienen que cumplir los discípulos. Pero en esto,
les dice en el verso 18, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice toda potestad, en otras versiones dice toda autoridad. ¿Y quién le da la autoridad al Mesías? El Padre. O sea que es el mismo vocabulario que está sucediendo con Moisés. El Eterno le está dando autoridad plena a Moisés para que él pueda obrar delante de Faraón y libertar a Israel de Egipto. Pues Yeshua está cumpliendo la misma función cuando él dice que toda autoridad fue dada a él. ¿Y cuál es el propósito del Mesías? De librarnos del pecado, de Egipto, de la esclavitud. Entonces él tiene toda la autoridad plena. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 11. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 27. Y el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, ¿qué está diciendo Yeshua? Que todo está sujeto por él. ¿De quién sujetó todo a él? El Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Wow, familia. Sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, ¿qué está diciendo Yeshua aquí? Que todas las cosas fueron sujetas a él. Que el Padre sujetó todo a él. Lo mismo que está haciendo en este momento. El vocabulario que está diciendo aquí el Eterno diciéndole a Moisés, yo te haré Dios a Faraón yo te pondré como Dios para Faraón, está queriendo decir lo mismo que le está diciendo a Yeshua, que le está dando la autoridad para ahora presentarse delante de Faraón y que ahora Moisés tiene la autoridad de negociar, la autoridad de ahora representar al Dios de los hebreos delante de Faraón. Entonces, es algo que podemos asociarlo con Yeshua. En el capítulo 7, verso 3, vamos a volver a Éxodo. Vamos a volver a Éxodo, capítulo 7, verso 3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y aquí vamos a empezar con el tema, familia. Lo otro fue una introducción. De ver ahora de establecer el precedente de que ahora va a ser como una disputa cósmica, una pelea cósmica entre el Dios de los hebreos y el supuesto Dios de los egipcios. Ahora vemos que el Eterno deja bien en claro que Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo eso, sino que ahora nos deja claro la autoridad que tiene Moisés delante de Faraón para libertar a Israel de Egipto. Y esto ahora nos va a ayudar a entender de por qué en el verso 3 dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Por qué ahora el Faraón va a endurecer su corazón? ¿Por qué? Porque es una pelea, podremos decir, dentro de la mentalidad egipcia, es una pelea de dioses. El Dios de los hebreos en contra del Dios o versus el Dios de los egipcios. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre este término de lo que es el contexto de que el faraón endurezca su corazón o que el Eterno endurezca el corazón de Faraón. Y esto es interesante porque en el español no vamos a marcar una gran diferencia que sí la podemos ver en el hebreo. Cuando habla de endurecer el corazón de Faraón, se va a expresar en el hebreo en tres formas distintas, las cuales nos va a dejar saber tres condiciones distintas del corazón de Faraón. Pero vamos al contexto, familia. Vamos a establecer este precedente para entender el por qué el Faraón endurece su corazón. Endureció su corazón. En la traducción de la NBI de Éxodo hay 17 veces en las que se usa una forma de la palabra duro. Por ejemplo, endureció, para referirse a un corazón. Otros dos versículos de la NBI hablan de un corazón que es inflexible. Todos, excepto uno, se refiere al corazón del faraón. En el capítulo 14, verso 17, habla del corazón de los egipcios. Pero todas las veces que se habla del endurecimiento, la inflexibilidad del corazón, está hablando siempre del faraón y una vez del pueblo egipcio, pero no habla nunca del pueblo de Israel,
que es algo que lo podemos deducir cuando dice Moisés, el pueblo no me quiere escuchar, no quiere escucharme una vez más. Entonces, hay algo bien interesante que al ver esta palabra endureció, inflexibilidad, dureza de corazón, la palabra duro en estos versos, en esta porción, vamos a ver que se va a usar de distintas formas. Éxodo se refiere a un corazón que está endurecido, inflexible 19 veces. En la siguiente lista que vamos a ver, y esto yo lo estoy tomando del diccionario Zondervan, tomo esta lista, que me permite ver de una forma más simple que hay 3 palabras distintas que van a estar expresando lo mismo, pero en la definición de cada palabra nos da una característica distinta del por qué se endurece el corazón de Faraón. En la siguiente lista se enumera cada una de las referencias, junto con el verbo hebreo utilizado y el sujeto de ese verbo. Vamos a ver algo de castellano, familia. Vamos a tener una clase de español. ¿Por qué? Porque miren lo interesante, porque está hablando de un verbo, del sujeto del verbo. Entonces, esto va a ser una pequeña clase de español, familia. A veces el texto dice que el corazón mismo se endurece. Miren lo que da a entender el verbo y quién es el sujeto, que algunas veces el mismo corazón se endurece, mientras que en otros casos hay un agente, ya sea el faraón o sea el eterno, Dios mismo endureciendo el faraón. Y esto lo podemos ver aquí en estos verbos. Mire, el texto hebreo, hay 3 palabras diferentes, se encuentran dentro del concepto de duro inflexible. Es la palabra que vemos ahí que dice Q, perdón, que es la palabra hazak, o esfuérzate, sé fuerte. Mientras que también se expresa con la palabra kabed, que significa ser pesado. Y también con la palabra kasha, que significa ser duro. Solo en el verso del capítulo 7, verso 3, se utiliza con el verbo kasha. Y es algo que vamos a ver. Miren, familia, vamos a ir a la Biblia y vamos a hacer el estudio de la palabra para tener en mente que, miren, en un capítulo, en un verso, en varios versos, perdón, en el capítulo 7 se va a usar estos 3 tipos de verbos que nos va a dar a entender que hay un propósito diferente a la hora de que se endurezca el corazón de Faraón. Entonces vamos a Logos y vamos a ir al verso, vamos a la primera, que es la palabra Hazá. Eso lo vamos a encontrar, mejor, vamos a empezar por el verso 3, que es la palabra Kashá. Miren, la palabra del verso 3 dice, y endurece el corazón. Bien, vamos a dejarlo aquí. Endurece el corazón. Vamos a ver el estudio de la palabra. Endurecer el corazón. Gracias, mi hermana. Miren lo que dice el estudio de la palabra. Es la palabra Kashá. Bien, ¿qué es endurecer? Exacto. Ser duro, dice, ser denso, ser duro, ser severo. Ok, o sea, tiene que ver con ser implacable, con ser duro, severo. Miren, el uso de la palabra, fastigados, violentos, difícil, agravo, trabajo, endurezcáis, duro, duro, endurecer, endureceré. O sea, está hablando de una palabra que en el hebreo tiene podemos decir una definición como de ser severo. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Eterno? Que Él va a hacer severo el corazón de Faraón, algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá vemos el primer verbo, que es el verbo kashá. Ahora vamos a ver en un verso en donde aparece el segundo verbo, que es kabod. Vamos al verso 14, del capítulo 7, verso 14. Capítulo 7, verso 14, dice, entonces Adonai dijo a Moisés, el corazón de Faraón está. Ok, no, en el español no es muy parecido, pero miren lo que sucede en el hebreo. Vamos a ir al estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra dice que la palabra que dice endurecido en el verso 14 es la palabra kabed, que también significa pesado. Bien, pero está haciendo alusión más que nada a pesado. Miren lo que dice. Es más relacionado con peso, difícil, triste, molestia, pesado, pesada, grande, gravísima, grave. Miren las implicancias
Necio también, eso quiere decir, oh, muy buena definición, mi hermana. Acá dice mi hermana que tiene el significado de necio. O sea, la palabra kabod o kabed quiere decir que es pesado, una persona necia. Oh, esto es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque en el hebreo nos está dando una definición del corazón de el faraón. Una definición del faraón. Entonces, vemos que no hay diferencia en el español. Entre un verbo y el otro se está usando el mismo. Endurecer, endureció, pero en el hebreo vemos que son dos cosas distintas. Pero hay un tercer verbo, que es el verbo hazak, que ese se encuentra, lo vamos a ver en capítulo 7, verso 22. Y en el verso 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón del faraón, ¿qué dice en el español? Endureció. ¿Hay diferencia? No. Y yo les pregunto, familia, ¿qué quiere decir para nosotros endurecer en el español? ¿Qué significa endurecer? Exactamente, que algo se pone duro, algo que se pone tieso, algo que no es, que es rígido, o sea, algo que se va a endurecer, algo que es duro. Pero miren que en el hebreo hay distintas formas de expresar la dureza de corazón o dureza que también nos da a entender un contexto distinto del por qué el corazón de Faraón se endurece. Y miren lo que dice la palabra endureció, que en el español es igual a las otras que vimos, pero en el hebreo va a ser distinto. Vamos a hacer el estudio de la palabra endureció. Y es la palabra hazak. Ok, es la palabra hazak. Bien, y aquí está hablando en el contexto de que la palabra hazak es de ser fuerte, es ser fuerte, es ser fuerte. Miren, el contexto de la palabra es ser fuerte. Entonces, valiente, ser fuerte, o sea, es fortaleza. Ok, entonces, tenemos ahora en mente que a la hora de leer el capítulo 7 y a la hora de hablar del endurecimiento del corazón, tenemos que ir al texto hebreo y ver cuál es el verbo que se está usando. Porque vamos a ver que se repite varias veces que el corazón del faraón se endureció o el Eterno endurece. Para nosotros en el español significa exactamente lo mismo, el endurecer. Pero vamos a ver esta siguiente lista. Miren, familia. Al analizar los verbos, y quiero que esto lo tengan y si pueden hacer una captura de pantalla, para que lo tengan en mente, familia. A la hora de leer las escrituras, cuándo se usa un verbo, cuándo se usa otro verbo. Miren, esta es la lista. Y vemos que desde el capítulo 4, verso 21, se está hablando de endurecer, en donde en una columna tenemos la referencia bíblica, los versos bíblicos en donde se está usando este verbo. En la columna del medio vemos el verbo que se usa en cada verso. Y vamos a ver que hay versos que se usa hazak, otra que se usa el verbo kashá, otro se va a usar el verbo kabá, perdón, kabed. Y después cuando vemos que dice sujeto, es quien endurece o quién va a endurecer el corazón de Faraón. Estamos viendo que va a ser Dios, uno de los sujetos es Dios, es el Eterno, otro va a ser el mismo corazón de Faraón y otro va a ser el Faraón, el sujeto que va a endurecer. Entonces, miren lo que vamos a ir analizando, porque dice que el Faraón se ha endurecido. Entonces, si nosotros vemos, vamos a ver que cuando habla de corazón pesado, una sola vez va a hablar que Dios va a poner el corazón pesado de el Eterno. Miren, en el verso 10, verso 1, es el único verso en el cual Dios va a hacer pesado el corazón de Faraón. Recuerden que Cabo también, como dijo nuestra hermana acá, dijo necio, que va a colocar un corazón necio. Pero miren la gran vez que se usa el verbo kabod, siempre está asociado de quién hace kabod, quién hace pesado el corazón de Faraón. No, el mismo Faraón. El mismo Faraón está haciendo pesado su propio corazón. Cuando vemos nosotros en el verso capítulo 8, en el verso 15, que él habla de que él se va a hacer, él endurece su corazón, es el mismo quien está haciendo pesado, es el mismo que está siendo necio.
Recuerden que Kabod significa ser necio. Entonces vemos que en sí el Eterno una sola vez va a hacer que el faraón endurezca su corazón al punto de la necedad, de ser un necio, de no responder. Pero siempre va a ser faraón. Pero es algo interesante porque uno de los sujetos que vemos aquí que también predomina es el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Porque la dureza, ya sea tanto la palabra hazak o kabed, están relacionadas con el corazón, con un sujeto que es el corazón. Porque la escritura nos enseña que el corazón del hombre proviene todo el mal, que siempre se inclina, está hablando de la inclinación al mal. Cuando el verbo está sujeto al corazón, está hablando de que la humanidad tiene esa conducta de siempre inclinarnos y ver el camino más fácil, ir hacia el mal, buscar la vía más ancha. Las escrituras lo dice, Génesis capítulo 6 dice que el corazón del hombre es malo, perverso y continuamente va al mal. Jeremías también dice exactamente lo mismo. Entonces ahora vemos que por eso aparece ahora como un tercer sujeto al analizar el por qué se endurece el corazón mismo, porque las escrituras nos enseñan, el corazón del hombre siempre va hacia el mal, la mala inclinación podríamos decirlo. Siempre la humanidad busca ir hacia el mal. Pero vemos que también hay dos factores. Está Dios y está el faraón. Pero quien predomina que su corazón, la humanidad o el hombre, incline su corazón al mal, es el mismo hombre, quien hace que su corazón siga por el mal. El Eterno nos da a elegir dos caminos. O le obedecemos y hacemos las cosas bien, o no le obedecemos y hacemos las cosas mal. Es una decisión propia, es una decisión nuestra. Y es la decisión que tiene Faraón, de decir, o endurezco, o sigo siendo necio, o reconozco que el Dios de los hebreos es el Dios soberano y dejo libre al pueblo. Y eso es algo bien interesante. Vamos a ver qué más dice el comentario. Curiosamente, Dios es el sujeto de Kabod, solo en el capítulo 10, verso 1. Todas las demás veces es el corazón de Faraón o del propio Faraón quien se pone pesado, quien se pone necio. Cuando se usa el verbo hazak, Faraón nunca es el sujeto. Por lo tanto, Dios tiende a ser el que fortalece el corazón, hazak, del Faraón, mientras que el Faraón mismo tiende a ser el que hace su corazón pesado. Una posible conclusión es que el texto utiliza dos enfoques diferentes para descubrir y criticar la terquedad de Faraón. Por un lado, al fortalecer el corazón de Faraón, Dios le está dando al rey exactamente lo que quiere. O sea, vemos que cuando el verbo está diciendo que el Faraón, el Dios, es el Eterno quien está endureciendo el Faraón, está haciéndolo hazak, fuerte, porque le está dando lo que el Faraón quiere. Está dando firmeza de corazón, un concepto muy apreciado por los egipcios. En este caso, sin embargo, conseguir lo que quiere lleva al faraón y a su tierra directamente al desastre. Porque ¿qué quiere Faraón? Él quiere mantener el poder. Él quiere marcar el poder, que él tiene el poder y que el Dios de los hebreos no es nada, sino que él es el Dios supremo. ¿Y qué consigue Faraón al analizar cada una de las 10 plagas? A ver, familia, los que están en internet también, ¿qué consigue? Consigue que cada vez se le vaya yendo el poder ante los egipcios. No solo eso, sino que hay caos, sino que vienen las plagas y cada vez las plagas van subiendo de volumen, podríamos decirlo. Cada vez son peores las plagas hasta llegar a la última, que es la muerte del primogénito. Y ahí vemos cómo el Eterno da una salida al pueblo de Israel a través del Éxodo, del Pesaj, de la Pascua. Pero esto es interesante porque en sí el Eterno está haciendo algo mal, Dios está haciendo algo malo, no, porque quien está haciendo mal es el faraón. ¿Y qué está haciendo Dios? Ok, te estoy dando lo que vos querés. ¿Querés ir al mal? Listo, yo te hago que vayas al mal. ¿Pero por qué? Porque dice que el corazón de Faraón era necio y no quería entrar en razón, era terco el Faraón. Y es algo que vemos en cada una de las plagas.
que eso trajo consecuencias, no solo a Faraón, sino que también a los egipcios, y que las tres primeras también plagas tuvo consecuencia para el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué más dice el comentario. En este caso, sin embargo, conseguir lo que quiere lleva al faraón y a su tierra directamente al desastre. Por otro lado, generalmente no es Dios quien hace pesado, terco, el corazón de faraón. En cambio, es el mismo faraón quien carga la culpa de la maldad, asumiendo que esto es la importancia de su corazón apesadumbrado sobre sí mismo y por lo tanto se condena a sí mismo al castigo. O sea, las consecuencias es porque él mismo está cargando con la culpa. Él en su terquedad, en su necedad de no reconocer al Dios de los hebreos como el Dios soberano, entonces él mismo está cargando su culpa. Y este es un concepto egipcio, porque hay algo que sucedía en Egipto, que había una deidad que pesaba los corazones de los muertos, en donde, miren, les voy a mostrar la imagen para que ustedes tengan una idea de lo que es lo que se habla de la muerte en los egipcios. Les voy a interpretar ese jeroglífico. En sí, ¿qué está pasando aquí? Esto es la visión, la cosmovisión de los egipcios de la muerte, en donde hay un dios llamado, una diosa llamada Maat, que es la que tiene, podemos decir, para la concepción egipcia, tiene las llaves para entrar a la vida eterna, en donde delante de esta diosa se presenta el difunto, en donde en esa balanza que estamos viendo es pesado el corazón de esa persona. Y en otro lado de la balanza hay una pluma. Si la pluma es más pesada que el corazón del hombre, del muerto, quiere decir que esa persona que murió es una persona justa. Entonces tiene acceso a la vida eterna. Es una metáfora esto, no quiere decir que se lo saque, es algo metafórico. Recuerden que esto es algo, una explicación que dan los egipcios de cómo ellos interpretan la vida después de la muerte, en donde dicen que el corazón de la persona es pesada y si la pluma pesa más que el corazón, que quiere decir que la persona es justa. Pero hay algo imposible que sucede, que eso es imposible, que un corazón pese menos que una pluma. Pero bueno, es como ellos entendían el funcionamiento del mundo. Pero cuando ahora sucede lo contrario, el corazón es más pesado que la pluma, ellos entendían que ese corazón era un corazón necio, era un corazón culpable, era culpable de haber hecho algo malo. Entonces, quien tenía el corazón pesado estaba condenado ¿a qué? A la muerte eterna, al inframundo. Entonces, si nosotros lo entendemos desde la perspectiva egipcia, entonces, como dicen los comentaristas, el propio faraón se está haciendo cargo de sus propias culpas, porque él sabe que para sus deidades, él va a ser culpable del desastre del pueblo. Pero hay este juego en el cual vemos que el Eterno hace pesado el corazón de Faraón, y hay veces que no, pero está hablando de que muchas veces cuando el corazón dice, se usa la palabra Hazak, está queriendo decir como que el Eterno está emitiendo juicio y le está dando lo que Faraón quiere. ¿Y qué quiere Faraón? La destrucción de Israel. Quiere la destrucción hasta de su propio pueblo, porque las plagas afectan a su propio pueblo. Pero hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención, es el juego que tiene el Faraón con el Eterno y Moisés. Porque cuando hay una plaga que, por ejemplo, vamos a ver la plaga de las ranas, vamos a buscar la plaga de las ranas y vamos a analizar esta conducta que tiene Faraón, porque muchas veces vamos a ver cómo Faraón juega y que dice que algunas veces vamos a buscar la plaga de la rana y vamos a leer los versos, eh, vamos a ir un poquito más abajo, aquí, vamos a leer del verso 11, perdón, del verso 9 al verso 15 y me gustaría que la familia Pelo puedan leer. Vamos a leer del verso 8 al verso 15. Perfecto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Adonai para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Adonai. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme
¿Cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río? Y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Adonai nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Adonai tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Adonai conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Amén. Amén. Entonces, miren lo que pasa acá. Esto se va a repetir con el faraón una y otra vez en cada plaga. Acá vemos que tanto los sabios, porque acá dice que las ranas tanto subieron porque el Eterno envía la plaga, pero también dice que los sabios, o en este caso los magos, también hicieron el mismo, podemos decir, el mismo milagro de que las ranas sean una plaga. Pero ¿qué sucede? Ahora los sabios de Egipto, los magos de Egipto, no pudieron quitarla. Ya llegaron a un punto en que eran insoportables. Entonces, ¿qué dice Faraón? Lo llama a Moisés y Aarón y le dicen, oren a Adonai para que quiten las ranas de mi pueblo, de mí y de mi pueblo. Entonces vemos como Faraón pareciera como que Faraón está reconociendo a Dios, ¿no es cierto? Como dicen, sí, solamente Dios puede hacer esto. Pero cuando esto sucede, ¿qué sucede con Faraón? Dice que él endurece su corazón y es la palabra kabod, es la palabra necio. Exactamente, con todas las plagas vemos este juego que hace el faraón de decir, ok, yo no lo puedo solucionar, que lo solucione Dios. Oren por mí, dice el faraón. Clamen a su Dios por mí para que traigan el reposo para mi tierra. ¿Y qué sucede con el faraón? Dice que cada vez que sucede esto, dice que el faraón mismo hace necio su corazón, se endurece. Wow, esto es algo bien interesante, familia. Porque ahora entendemos el por qué el corazón de Faraón se endurece. Y no es Dios quien lo endurece, sino que es él mismo. Solo que cuando dice que Dios se endurecerá, está hablando de que Dios le va a dar lo que Faraón quiere. ¿Qué quiere Faraón? No quiere liberar a los israelitas, listo, no lo liberes, pero va a haber una consecuencia. O sea que cuando dice que Dios endurece el corazón, o sea que hace hasad, hace fuerte el corazón de Faraón, es más que nada con respecto a juicio, a que está emitiendo un juicio. Recuerden que son dos, podemos decir, autoridades políticas que están aquí discutiendo y negociando. Entonces vemos como ahora el Eterno hace fuerte el corazón de Faraón en concepto de juicio, de condena. Pero cuando vemos que dice que Faraón endureció su corazón, él lo hizo cabot, es él mismo quien está endureciendo su corazón por su terquedad, por su necedad. Entonces ahora entendemos por qué el Eterno endurece el corazón de Faraón. No es porque el Eterno sea malo o quiera que la destrucción de Faraón y de Egipto. No, el Eterno está abriendo una puerta y que si realmente el líder de los egipcios se humilla, se arrepiente, ¿cómo mi hermano? Exactamente, exactamente. Acá está nuestra hermana Rosario y ella está opinando que acá uno ve el reflejo del orgullo de Faraón, del yo soy, porque es una competencia entre el yo soy de los hebreos, el Dios todopoderoso, y el yo soy de los egipcios, en donde el faraón no quiere dar el brazo a torcer de que él es la autoridad, que él ya no es la autoridad, sino que él no es una deidad, él es un ser humano. Faraón es un simple ser humano que su corazón tiende al mal, tiende a inclinarse al mal, y él lo está empeorando con su necedad, con su orgullo, como dice acá nuestra hermana. Wow, buena conclusión, mi hermana. No es que Dios endurezca el corazón de Faraón, no, somos nosotros mismos que endurecemos nuestro propio corazón. Y es llamativo este juego que hace Faraón de reconocer que, ok, oren a Dios por mí, para que esta plaga se vaya de mi pueblo y de mí, pero después que recibe la bendición, ¿qué hace Faraón?
endurece su corazón. Oh, familia, y quiero hacer esta pregunta. Y es una pregunta para que analicemos cada uno de nosotros. No quiero que la respondan en el chat ni que la respondan, sino que mediten en esta pregunta. Hemos aprendido sobre el corazón, la importancia del corazón. Y en el ciclo pasado hemos hablado sobre la importancia del corazón, que el corazón representa ¿qué? Representa el pensamiento del ser humano. El corazón no son emociones, no son sentimientos, sino que el corazón está en las acciones que yo hago. Son decisiones que yo tomo. En la Biblia, cuando habla de corazón, no está hablando de un dibujito, o no está hablando de emociones o sentimientos, sino que está hablando de acciones, de decisiones que yo tengo que tomar, de pensamientos que se van a convertir en hechos. Entonces, teniendo eso en mente, sabemos ahora que todo lo que Faraón había en su mente, ¿qué era? Orgullo, soberbia, que se manifestó en su dureza y que llevó a que las plagas fueran en ascenso hasta la destrucción de los primogénitos. Que eso era un gran golpe al honor de una civilización, porque eran los herederos, los que iban a continuar en el poder, quienes iban a continuar con las propiedades. Entonces ahora yo quiero, teniendo esto en mente y teniendo esto que hemos visto de cómo estos tres verbos que representan la dureza y cómo uno representa necedad, otro representa que es, podemos decir, recibir lo que queremos y no lo que Dios quiere, ¿sí? Y el otro es podemos decir, como también de esforzarse, de hablar de que proviene de nuestra mala inclinación también algunas cosas. Ahora yo quiero preguntarle, familia, y que meditemos en esto. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Nuestro corazón es como el de Faraón? Porque tristemente muchas veces caemos en este juego que cae el Faraón, muchas veces. Y todos tenemos esa inclinación porque es algo que la Escritura dice, nuestro corazón siempre va al mal. Y muchas veces caemos en este juego en el que oren por mí, estoy pasando por una situación, oren por mí. Pero ¿tú estás orando por esa situación? ¿O solamente oran los de afuera? ¿Qué es lo que sucedía con Faraón? Estaba en un apriete, estaba en una situación en que era caótica, pero Faraón dice, oren por mí. Y Moisés oró, Dios escuchó y trajo libertad de la plaga. Pero ¿qué sucede con Faraón? Vemos su soberbia. Entonces, muchas veces caemos en este juego y es algo que tenemos que meditar, familia, que de cuidar de no caer en esto, porque todos tenemos algo de Faraón dentro nuestro. Y que exactamente, mi hermana, dice mi hermana acá que tenemos mucho. Sí, la verdad que sí, mucho que analizar, mucho que rever, familia. Porque, miren, Israel también nos da a entender que endureció su corazón porque no escuchó a Moisés. Pasaron un momento de angustia porque dice que cuando escuchan a Moisés, Faraón también lo escucha. ¿Y qué hace el pueblo? Dice, Faraón, este pueblo está ocioso, démosles más trabajo. Exijámosles el doble sin darles la paja. ¿Y qué hace el pueblo? No pone su vista en Dios, sino que pone en vista en la opresión que tiene a través de Faraón. Y eso anula la vista de, de, de la bendición que Dios va a hacer, sino que ahora Israel está fijándose en el momento de angustia y entonces deciden no escuchar a Moisés. Podemos decir que es una especie de endurecimiento de corazón. Por eso el Eterno tiene que tratar con Israel. Y ahora entendemos porque muchas veces el Eterno nos empieza a permitir pasar por ciertas circunstancias. Porque ¿qué Él quiere? Él quiere probar nuestro corazón. Cuando Él dice que quiere probar nuestro corazón es para que nosotros realmente nos demos cuenta cuál es nuestra condición delante de Él. De cómo va a ser mi corazón. ¿Va a ser como el de Faraón? ¿O va a ser un corazón humilde, dispuesto a la corrección divina? Y si estamos dispuestos a hacer lo que decimos hacer, familia. Algo que también hemos visto en el Tratado de Shekalim, esto de las palabras. Porque muchas veces caemos en el juego de decir, Señor, estoy pasando por este momento de angustia. Si me libras de esto, yo voy a hacer esto. Pero cuando vemos que el Eterno nos escucha y nos libra, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Vamos por otro camino y ponemos excusas. No, que esto no significa eso para mí.
O no, bueno, pero no es para tanto. Yo después, con Dios arreglo después. Familia, el que no veamos a Dios no quiere decir que no esté. El que no podamos ver a Dios no quiere decir que no, que Él no esté. Él está. Y todo está bajo su supervisión. Él todo lo ve. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo ve. Entonces, después no me queje porque viene una situación, una prueba a la cual me cuesta pasarla. Porque la verdad es que no hice los deberes. ¿Qué pasa en la escuela cuando yo no hago la tarea o que no estudio para un examen? ¿Qué pasa? No aprobas el examen, exactamente. Pues sucede lo mismo con Dios. ¿Y el maestro se da cuenta que uno no estudia? Sí, se da cuenta. Es más, te ve y el maestro te dice, no estudiaste. Yo también fui estudiante y yo tenía algunos profesores que literalmente te veían de arriba abajo y te decían, me parece que usted no estudió. Una pregunta. Y si uno no respondía esa pregunta, el profesor tenía razón. Pues, si esto sucede en lo físico, ¿cuánto más va a suceder con Dios, familia? Él conoce nuestros corazones. Él pesa nuestros corazones. Él sabe si somos necios o es porque tenemos que lidiar con nuestra mala inclinación. Entonces ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a lidiar con esa mala inclinación, pero no caer con este juego que cayó el faraón en decir, oré por mí y yo voy a hacer esto, Señor. Pero cuando el Señor trae la libertad, no, yo voy a hacer otra cosa porque esto no es para, no, no es lo que yo creo, no es lo que yo digo, o no es lo como dicen, no es tan así como dicen las escrituras. No, familia, Dios todo lo ve. Entonces, ahora nos ayuda a entender un poquito por qué por ahí el Eterno permite como un buen padre que nos sucedan algunas cositas en nuestras vidas que quizás no entendemos, pero quizás es porque el Señor está probando nuestro corazón. Por eso, familia, meditemos cómo es nuestro corazón. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Se inclina a obedecer al Padre o a desobedecer al Padre? ¿Se inclina a hacer un corazón humilde de ser corregido? Y obviamente la corrección, ¿nos gusta el ser humano? No, no nos gusta ser corregidos, para nada. Pero ¿es necesaria la corrección? Sí, porque el Eterno nos enseña a ser personas justas, a ser personas que seamos honorables, personas que realmente podamos ser consideradas en su inmensa misericordia aptas para la vida eterna. Eso es algo que nunca nos preguntamos. ¿Qué va a pasar de nosotros cuando, si yo hoy, el Eterno, al dormir, no permite que el día siguiente yo abra mis ojos? Nunca somos conscientes de eso, o sí somos conscientes de eso. ¿De qué sucede si el Eterno dice, Él es el que da la vida y la quita? Ahora, supongamos que el Eterno dice, mañana no abres tus ojos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Pero por qué? Porque nosotros no quisimos. Pero ahora si nosotros buscamos de Dios y nos aferramos al Mesías, entonces tenemos esperanza de la vida eterna. O sea, podemos tomar la actitud de Faraón o tomar la actitud de un Moisés que dice, ok, Señor, dice él, yo soy torpe de labios. Eso da a entender de que muchas veces él no era el mejor hablado. Vemos que Moisés también no era una persona de carácter blando, era una persona que tenía sus momentos de enojo. Pero Moisés fue humilde y permitió que Dios trabajara con él. Ahora, ¿nosotros vamos a permitir que Dios trabaje con nosotros o nos vamos a poner a la defensiva como el faraón, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, y no vamos a dejar que el Eterno trabaje con nosotros? Algo que tenemos que meditar, familia. Como les digo, recuerden, el Eterno es quien da la vida y quien la quita. ¿Qué es, qué es lo que esperamos nosotros para el día de mañana? Y nuestra mirada tiene que estar en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de la vida eterna, de que hay algo mejor que este mundo. Apocalipsis capítulo 21. Juan dice que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra en donde el caos, la maldad no existirá, en donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, que podremos ser parte del Edén, de volver a la creación en su estado original, a Génesis capítulo 1, en donde tener la bendición en donde el Eterno caminaba con su pueblo y su pueblo caminaba con el Eterno.
¿No queremos llegar hasta ahí? Sería hermoso, familia. Pero ahora está en nosotros en tomar la decisión correcta. O endurezco mi corazón como Faraón, o soy un corazón humilde, manso, y que permito que el Eterno trabaje con mi carácter y yo trabajar con mi carácter y esforzarme en hacer lo correcto, por más que no me guste, por más que yo no quiera. Pablo dice, mi espíritu quiere obedecer los mandamientos, pero mi carne no lo permite. Obviamente es una lucha que tenemos en nosotros, pero es una lucha que tenemos que vencer y esforzarnos cada vez a que mi yo mengüe y que Yeshua crezca en mí. Entonces, familia, yo los invito a que meditemos en esto, en cómo está mi corazón. ¿Es un corazón duro o es un corazón blando en el cual el Eterno puede escribir sus mandamientos en mi corazón y yo poder ser parte, adoptado? Recuerden que el Padre nos adopta por medio de Yeshua y nos hace parte de su pueblo y nos da un regalo tan grande de tener un Dios todopoderoso, de tener un Mesías, que por él tenemos la promesa de la vida eterna. Y no solo eso, de ser herederos de la tierra prometida, herederos de un pacto, en donde el Eterno ha hecho un juramento a Abraham, Isaac y Jacob, que caos, no importa el caos en el que estemos, Él acudirá a nosotros, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Yeshua y por el pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Familia, antes de venir el Mesías, nosotros no teníamos nada de esto. ¿Lo vamos a despreciar por un corazón orgulloso, un corazón lleno de vanidad, un corazón necio? ¿O vamos a ser humildes y decir, Señor, trabaja conmigo? Trabaja conmigo. Yo quiero. Mi carne no me cuesta. Pero ¿saben qué? Busquemos más de la presencia del Eterno. Oremos más. Estudiemos más la Biblia. Tiene que ser un equilibrio. Como dice Salmo 1, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Adonai de día y de noche, y dará su fruto en su tiempo, y será plantado a la vera de las aguas, de los ríos de agua viva. Estoy parafraseando porque más o menos me lo conozco de memoria, familia. Pero eso es lo que dice Salmo 1. La única forma de bregar o lidiar con nuestro corazón es a través de pasar tiempo con el Eterno, estudiar las Escrituras y esforzarnos a poner por obra sus mandamientos. Y eso es algo que vamos a aprender en este ciclo, familia. Vamos a seguir estudiando los mandamientos del Eterno, a cómo ser moralmente correctos delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, no delante de este mundo que está en caos, sino a vivir y conducirnos de una forma correcta delante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente que esto va a ser un desafío, sí, pero familia, asumamos el desafío. El mundo está en caos. Tenemos que marcar la diferencia. Si somos parte de Israel, ya sea que seamos de sangre Israel o porque hemos sido injertados por el Mesías, somos Israel. Entonces tenemos la misma función que Israel, que es llevar el Evangelio a las naciones, de llevar las buenas nuevas de Yeshua a las naciones, y de que el Eterno ha hecho un pacto con su pueblo, el cual nos da honor, nos da heredad y nos da la promesa de la vida eterna. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta enseñanza. Espero que podamos meditar en esto y que el Eterno pueda trabajar con nosotros, familia, cada día, y nosotros estar dispuestos. Como dice Yeshua, la luz del mundo nos alumbró, la luz del cosmos nos alumbró, en donde deja expuesto nuestro caos. Ahora, tengo que correr hacia la luz. No corramos hacia las tinieblas. Ni un paso atrás, familia. Corramos hacia la luz. Corramos hacia Yeshua. Aferrémonos a los tzitzit de ese judío que trae sanidad, que trae salvación en los bordes de sus mantos. Corramos a Él, nos aferremos a Él. Obviamente que nuestro caos va a estar expuesto, sí, pero cuando nos aferramos a Yeshua, Él nos da la salida de cómo poner en orden el caos que hay en nuestras vidas. Así que, familia, yo los animo a que nos esforcemos cada día más. Busquemos más del Eterno, en oración, en clamor, en ruego, en estudio de la palabra. Tengamos un equilibrio, familia, porque la única forma que yo puedo conocer a Dios es pasando tiempo en su presencia, en oración y en estudio.
Así que la familia los animo a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo. Y en la próxima seguimos con la salida de Egipto, perdón, con la salida de Israel de Egipto. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia, y nos vemos en la próxima clase de Éxodo. Así que familia, nos vemos. Un abrazo grande, se les quiere. Shalom, familia.